Hola a todos, espero se encuentren muy bien. En este video vamos a continuar con nuestro banco de problemas del paso número 4. Este banco de problemas está conformado por 10 ejercicios. En este caso vamos en el ejercicio número 2 y el ejercicio dice: el Colegio Suárez requiere un programa que permita hallar la calificación promedio de sus estudiantes así. Tenemos 4 ítems. Por teclado se debe solicitar la cantidad de usuarios a valorar. Ejemplo, si se digita 5, deberá repetir los pasos 5 veces. Se requiere capturar por teclado el nombre y calificación, siendo la calificación un número entero de 1 a 10, significa que no podemos agregar decimales. Se debe calcular e imprimir en consola el valor de la calificación promedio, máxima y mínima de los estudiantes. Sí, se debe implementar una función que reciba como parámetro las calificaciones de los estudiantes y calcule y retorne la calificación máxima. ¿Listo? Para empezar el desarrollo, nosotros tenemos que resolver el ejercicio en Visual Studio 2019 o superior y en el lenguaje C Sharp. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar lo que es el Visual Studio. Cuando lo crean, tenemos una pantalla como esta. Vamos aquí en la parte inferior derecha que damos en crear un proyecto. Esperamos a que cargue, buscamos el que dice aplicación de consola C Sharp. Si no lo encuentran, lo buscan aquí en el buscador. Entonces ya seleccionado, damos en siguiente. Aquí vamos a colocar un nombre, en este caso es nuestro segundo ejercicio, que va a ser promedio, cálculo nota estudiantes. Damos en siguiente y damos en crear. Esperamos a que se cree el proyecto y continuamos. Listo, ya se ha creado el proyecto. Entonces vamos a borrar todo lo que tenemos aquí por defecto y lo que vamos a empezar a hacer es lo de siempre. Vamos a crear nuestra clase y nuestro método main. Iniciamos creando primero, agregando nuestro using system. Vamos a agregar ahora sí una clase que se llame program. Esto es el nombre del archivo con P mayúscula, no olviden. Abren y cierran llaves. Damos un enter y escribimos static void main y entre paréntesis vamos a colocar los argumentos que se reciben. En este caso pues no se va a usar, pero es recomendable pues siempre agregarlo. Entonces es un string, agregamos unos corchetes de estos y args de argumentos. Abrimos y cerramos llaves y damos enter. Aquí dentro, este método es el primero que se va a ejecutar cuando nosotros presionemos aquí en cálculo estudiantes, nota estudiantes. Inicialmente vamos a colocar un console.writeLine. Aquí vamos a escribir qué hace el programa. Listo. Entonces, programa que calcula nota máxima, mínima y promedio de N estudiantes, teniendo en cuenta que la nota va desde 1 hasta 10 y son enteros. Vamos a agregar por consola writeLine que va a decir que ingrese la cantidad de estudiantes a valorar. Aquí vamos a crear una variable que se llame cantidad de estudiantes. Esta la vamos a dejar así como está, sin asignarle algún valor. Vamos a validar el número ingresado para que sea un entero positivo. Entonces vamos a agregar primero un comentario. Aquí vamos a agregar un ciclo while, que es el que nos va a seguir solicitando los datos hasta que se ingrese algo válido. ¿Qué va a hacer este bucle while? Entonces, lo que va a pasar es que va a intentar convertir el número que se ingrese aquí por este console.readline y se va a guardar en cantidad de estudiantes. Luego se va a empezar a repetir siempre y cuando cantidad de estudiantes sea menor o igual a 0. Aquí vamos a escribirle al usuario cuando ingrese algo incorrecto para que vuelva a digitar el valor. Ahora vamos a crear una variable de tipo, va a ser un arreglo de calificaciones y es de tipo int. Entonces, int, vamos a crear un arreglo agregando estos dos corchetes y lo vamos a llamar calificaciones. Listo, ya escrito eso, lo que sigue es, entonces, vamos a asignarle un valor a lo que son las calificaciones. El valor que vamos a asignarle es solamente una inicialización. No será un valor como tal, sino solamente lo vamos a inicializar. Entonces, esto será igual a new int y vamos a agregarle la cantidad de espacios que va a tener las calificaciones. En este caso, la cantidad de espacios será cantidad de estudiantes. También vamos a crear un arreglo de strings. ¿Listo? Va a ser igual, pero lo vamos a llamar nombres. Vamos a hacer exactamente lo mismo, lo vamos a inicializar y la cantidad de strings que van a ver es la misma cantidad de estudiantes. Ahora vamos a capturar lo que son los nombres y las calificaciones. Aquí lo que vamos a hacer es empezar a iterar por cada estudiante. En este caso se va a repetir, si son 10 estudiantes, se va a repetir 10 veces lo siguiente. Entonces va a ser un for. Vamos a inicializarlo, bueno, va a empezar en ceros y va a ser menor que la cantidad
de estudiantes. Se va a repetir hasta que se cumpla esa condición. Aquí dentro vamos a escribir lo siguiente, console.writeLine, y vamos a ingresar el nombre de tal estudiante. Aquí vamos a solicitar el nombre del estudiante y tenemos i+1 porque i está inicialmente en 0. Entonces, para que coincida con el estudiante que vamos a ingresar, vamos a agregar un 1. Así no debe decir ingrese el nombre del estudiante 0, sino ingrese el nombre del estudiante 1. Y aquí, ¿por qué dice write y no writeLine? Porque con write podemos escribir justo al frente de la línea de texto que nosotros hayamos escrito por consola y no debajo. Vamos a pedir el nombre del estudiante. ¿Cómo vamos a hacer esto? Primero vamos a llamar a la variable nombres, pero como este es un arreglo, vamos a indicar en qué espacio del arreglo vamos a ingresar el nombre. Entonces será nombres en la posición número 0, que viene siendo i. Y lo vamos a inicializar con console.readLine. Vamos a hacer lo mismo, pero vamos a solicitar lo que es la calificación del estudiante. En este caso es un número, bueno, es un valor numérico y también tenemos que validarlo que lo ingresen bien. El nombre no, porque pues si igual el nombre puede permitir casi que cualquier cosa. Vamos a hacer lo siguiente, console.writeLine, y vamos a pedir al usuario que ingrese la calificación. Bueno, lo vamos a colocar como write también, solamente sin line para escribir diferente. Entonces, vamos a agregarle un símbolo de pesos para agregarle formato y vamos a escribir que ingrese la calificación del estudiante tal. Listo. Ingrese la calificación del estudiante N de 1 a 10. Ahora, vamos aquí, vamos a validar que la calificación ingresada sea válida. Vamos a agregar aquí un bucle while. Vamos a hacer algo similar a lo que habíamos hecho cuando ingresamos la cantidad de estudiantes. Aquí dentro del while vamos a negar la siguiente conversión. ¿Listo? Try pass. Vamos a colocar aquí console.readLine. Aquí vamos a colocar out y vamos a colocar el valor donde vamos a guardar la variable. Bueno, donde vamos a guardar la calificación del estudiante. Como ya tenemos un arreglo de calificaciones, vamos a llamar a ese arreglo. Entonces, calificaciones, y la posición donde queremos guardar la calificación será en la posición I. ¿Listo? Ahora, después de esto, tenemos que validar que la calificación no sea menor que 1 y que no sea mayor que 10. Como está negado, entonces vamos a escribir aquí los valores ya negados. Entonces, que calificación en la posición I menor que 1, o sea, no puede ser menor que 1. O que la calificación en I no sea mayor que 10. Ahora sí, ya dentro de nuestro bucle while, vamos a indicarle al usuario que ingrese de nuevo, ingrese una calificación válida entre 1 y 10. Listo. Ya con todos los datos ingresados, ya podemos empezar a calcular lo que es el promedio, el valor máximo y el mínimo de las calificaciones ingresadas. Nosotros debemos poder tener acceso desde justo este lugar a todas las calificaciones que hemos ingresado durante el programa. Por eso nosotros tenemos justo acá calificaciones y los nombres en este mismo nivel. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear tres funciones aquí por fuerita, justo acá. ¿Por qué acá? Porque estamos al mismo nivel que main. Entonces vamos a escribir dentro de la clase, o sea, aquí vamos a agregar un static void. Ah, no, mentiras, este nos va a devolver del promedio, como nos puede retornar decimales, vamos a crearlo de tipo double. ¿Listo? Vamos a llamarlo calcular promedio y vamos a agregarle un parámetro que nos va a poder recibir lo que son las calificaciones. Calificaciones. Es de tipo arreglo porque vamos a ingresar nuestra variable de calificaciones que tenemos aquí arriba, que también es de tipo arreglo. Entonces tenemos que recibir el mismo tipo. ¿Listo? En este momento nos genera error porque no estamos retornando. Ahorita vamos a cuadrarle esa partecita. Vamos a crear una variable que se llame int, será con el nombre sum y lo vamos a inicializar en 0. Vamos a empezar a iterar nuestra colección. La colección será calificaciones. Entonces, en cada iteración vamos a tener acceso a un valor, a un solo de los valores que tiene el arreglo de calificaciones. Entonces, aquí lo vamos a dejar de forma singular. ¿Listo? Aquí dentro vamos a tener a la variable suma que vamos a empezar a irle sumando el valor de la calificación. Ya al final, cuando ya tengamos toda la sumatoria completa, podemos hacer
un return, que es el que nos falta para que no genere error. Si se dan cuenta, tan pronto escribo return, se nos quita el error. Ahora, vamos a agregar lo que es la variable sum, que va a ser de tipo double, ¿listo? Y la vamos a dividir por la cantidad de elementos que tenga calificaciones. Punto length, ¿listo? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Va a empezar a sumar el valor de las calificaciones cuando ya tenga el valor total, que es cuando termina de iterarse aquí dentro del for each. Vamos a tomar este valor y lo vamos a dividir por la cantidad de elementos que tenga calificaciones y nos lo va a devolver. ¿Listo? Vamos a crear otra similar. En realidad vamos a crear tres. Lo que hice fue copiar y pegar. A esta la vamos a llamar calcular, por ejemplo, máximo. Aquí también vamos a recibir las calificaciones, porque todas las operaciones se hacen sobre calificaciones. En este caso vamos a crear una variable que se llame máximo y la vamos a inicializar en calificaciones 0. ¿Listo? Con el primer elemento de las calificaciones. Vamos a iterar también calificaciones. Nuestro dato se llamará calificación y el de máximo se va a guardar acá, máximo. Pero máximo se va a guardar dependiendo de una condición. Entonces, máximo, bueno, si calificación, que es el valor del for each, llega a ser mayor que máximo, pues lo actualizamos porque es mayor. Entonces, máximo será igual a calificación. ¿Por qué nosotros lo inicializamos en 0 acá? Porque no falta de que este sea el máximo y nunca se cumpla esta condición y no se llene el valor. Entonces por eso fue que lo inicializamos con el primer valor. ¿Listo? Si no se cumple nunca esta condición es porque efectivamente este fue el máximo. Y pues ahí quedaría. Ahora, ya no vamos a retornar aquí un promedio, sino vamos a retornar lo que será nuestro máximo. Aquí ya tenemos el valor máximo. Ahora vamos a la variable mínimo, la función mínimo. También recibimos calificaciones. Aquí también hacemos un ajuste similar al otro. Mínimo será igual a calificaciones en la posición número 0. Vamos a hacer lo mismo que en el otro lado. Aquí también vamos a agregar una condicional donde vamos a validar si calificación es mayor que máximo. Perdón, es menor que mínimo. Ahora, si llega a ser menor que el mínimo, pues tenemos que actualizar lo que es el mínimo. Entonces, mínimo será igual a calificación. Y vamos a retornar mínimo. Entonces, mínimo. Ya con esto, esperemos ya esté bien. Lo que va a hacer es devolver el valor que hemos obtenido en cada una de esas funciones. Para esto, vamos a agregar un comentario de calcular promedio máximo. Con esto vamos a empezar a recuperar los resultados. Entonces, vamos a crear una variable que se llame double, lo vamos a llamar promedio. Este promedio será igual a la función promedio, que sería esta, calcular promedio, y vamos a asignarle nuestro arreglo de calificaciones. No debería estar generando un error. Si genera un error es porque le estamos pasando un tipo que no es, o aquí agregamos lo que no era. Con esto ya estamos guardando el promedio de las calificaciones dentro del promedio. Vamos a hacer lo mismo con lo que es el máximo y vamos a agregarle la de calcular máximo. Y le asignamos, bueno, le pasamos el parámetro de calificaciones. Aquí me está generando un error, vamos a mirar qué es lo que está sucediendo. Aquí dice que calificaciones no es null. Entonces vamos a mirar qué está pasando. Pasa que aquí tenemos que devolver es un int, ya que pues en realidad de la nota máxima no vamos a tener un decimal ni nada, porque inicialmente nosotros no lo permitimos. Vamos a hacer lo mismo para lo que es mínimo. Voy a copiar esto, mínimo, calcular mínimo, y acá tenemos el mismo error, debe ser lo mismo de ahorita, entonces int. Esto pasa porque pues copiamos y pegamos la primera función. Luego de esto ya tenemos nuestro dato aquí en cada una de estas variables. Lo que podemos hacer es ya imprimir los resultados. Entonces vamos a agregar un comentario. Imprimir resultados. Para esto vamos a agregar unos console.writeLine. Aquí vamos a escribir lo siguiente. Vamos a agregar un símbolo de pesos para poder agregar un formato. Y vamos a decir el promedio
de calificaciones es dos puntos, espacio, y vamos a agregar lo que es promedio. Y cerramos. Voy a agregar unos más. Aquí vamos a agregar la calificación máxima. Y vamos a agregar máximo. Vamos a agregar la calificación mínima. Y vamos a agregar mínima. Listo, ya con esto pues vamos a probar el ejercicio. Entonces bueno, vamos a agregar una cosita aquí al final, que pues en videos anteriores lo he agregado, y es que también algunos estudiantes o algunas personas cuando terminan la ejecución del programa, lo que pasa es que se les cierra la consola y no pueden ver el resultado. Entonces vamos a agregar una pequeña pausa agregando un console.readKey, que lo que va a hacer es esperar al final que presionen una tecla para terminar la ejecución. Listo. Entonces vamos a ejecutar el programa, esperamos a que nos muestre la consola y aquí vamos a leer lo que dice. Programa que calcula la nota máxima, mínima y promedio de n estudiantes, teniendo en cuenta que la nota va desde 1 hasta 10 y son enteros. Primero, ¿qué dice? Ingresa la cantidad de estudiantes a valorar. Primero que todo, aquí me está pidiendo el valor en la parte de abajo. Esto lo vamos a arreglar. Entonces, ingresa la cantidad. Vamos a borrarle esta partecita. Vamos a volver a ejecutar el programa. Ahora sí no lo pide aquí al frente. Ingresa la cantidad de estudiantes a valorar. Vamos a agregar 4. Nos pide el nombre del estudiante número 1. Lo vamos a llamar Juan. La nota va a ser de 7. Ingresa el nombre del estudiante 2. María. Vamos a ponerle 6. Estudiante número 3. Carlos, vamos a colocarle 9, y al estudiante número 4 va a ser Marta, 3 en la nota. Cuando demos Enter, pues vamos a ver ya el resultado. Bueno, nos falta todavía estudiante 4 y 5. Bueno, es que escribí fue el número al frente de Marta. Aquí vamos a agregarle 3. Bueno, quedó con el nombre Marta 3. Ahora sí, ¿cuántos estudiantes ingresamos al inicio? Cantidad de estudiantes a valorar 4. Entonces ahí está. 1, 2, 3 y 4. Ahora sí, el promedio de las calificaciones es 6,25. Nosotros, ¿cómo vamos a validar esto? Vamos a abrir una calculadora. Vamos a sumar las calificaciones, 7 más 6 más 9 más 3, y esto lo dividimos en la cantidad que sería 4. Entonces 6,25. La calificación máxima fue 9, aquí está, y la mínima fue 3. Entonces efectivamente el programa ya está devolviendo la información correcta hasta el momento. Aquí al principio pueden agregar comentarios, por ejemplo como nombre del autor, curso, código, entre otras cosas. Entonces eso sería todo por el programa, espero les haya gustado. Cualquier cosita, like y comentarios al video, y suscríbanse para estar atentos a próximos videos. Entonces, que estén muy bien, hasta luego.